preciso ver de soslayo, en escorzo, oblicuamente, con la llamada visión periférica. La incertidumbre es una herramienta literaria, nos confirma Elizabeth Costello. La junta examinadora ante la cual diserta sospecha que también implica una ideología, una creencia negativa que tiene consecuencias fuera de los libros, que incluso puede tenerlas en el más allá. Precisamente porque no cree, Elizabeth está disponible para encarnar las diversas creencias de sus personajes, pero también por eso no puede defenderse ni defender posiciones. Aparece ante el público de sus conferencias e incluso ante la junta examinadora del purgatorio confusa. La confusión es un estado creativo estrechamente ligado a la incertidumbre. La confusión facilita esa disponibilidad para penetrar en lo invisible, indispensable a la hora de crear. Además, la confusión, como su gramática lo sugiere, propicia el fundirse con, requerido para encarnar a los fantasmas. De modo que Elizabeth Costello, en su última comparecencia ante el Tribunal del Purgatorio, ya harta de intentar aclarar lo oscuro, decide contestar la pregunta a su manera, contando una historia de su infancia. Cuando era pequeña, en Victoria, una provincia de su Australia natal, la fascinaban ciertas ranas minúsculas, cuyas patitas terminan en unas bolitas mucosas, unas cositas así. Esas ranas aparecen por millones luego de las grandes lluvias que anegan el desierto calcinado y chapotean y croan felices en el barro. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Dónde estaban antes?, se preguntaba Elizabeth cuando niña. La respuesta es que las ranas, a medida que el barro se seca, van bajando, enterrándose cada vez más, hasta acabarse una pequeña tumba en la que hibernan por meses o años. Cuando vuelven las inundaciones, las ranas se reaniman y emergen. En cierto modo, las ranas se entierran, mueren y renacen. El fantasma de Elizabeth Costello afirma ante su público que, ya que la obligan a responder en qué cree, debe decir que cree en esas ranas. Para no arruinarles el final de la novela, dejo sin revelar el pronunciamiento de la junta examinadora del purgatorio. No les cuento si le permitirán a Elizabeth cruzar la gran puerta, pero yo, desde este más acá, y ante ustedes me permito solicitar a ese alto tribunal, y esto es como un gran tribunal también, respetuosamente que la dejen pasar. Elizabeth ha sido fiel a la incertidumbre de nuestro oficio. Ha compensado la confusión que su actitud produce en los demás con unas cuantas historias hermosas, como esa de las ranas. Por así decirlo, ha humedecido la costra seca de la realidad, permitiéndole a la vida secreta que bulle debajo emerger. Debiera ser suficiente. Por favor, señores jueces del purgatorio, perdonen su incapacidad de creer y permítanle a Elizabeth cruzar al otro lado de una vez. Y ya termino. Este epílogo se llama Lo indecible. Pero, ¿para qué? ¿Para qué tantas paradojas e incertidumbres? ¿Para qué tantas novelas? ¿No tenemos acaso suficiente con las inseguridades y contradicciones del mundo real? ¿Qué sentido tiene agregar más imprecisión a un universo ya suficientemente confuso? Las exasperadas preguntas anteriores nos remiten a una incógnita central en la literatura moderna, acaso en toda literatura. Si la narrativa y la poesía tienen algún sentido, más allá de la diversión y el principio del placer, debería ser porque la literatura es capaz de decir algo que ningún otro medio entre los innumerables y revueltos lenguajes contemporáneos es capaz de expresar. ¿Qué puede decir la literatura mejor que ningún otro lenguaje?
Permítanme la osadía de terminar intentando ofrecerles esta tarde una respuesta a esa pregunta que ha desvelado a tantos autores superiores a mí. Mi respuesta entraña una paradoja, precisamente. Lo que la literatura puede decir mejor es lo indecible. Al comienzo y en las famosas líneas finales de su Tractatus Logicus Philosophicus, que no pretendería de ustedes haber entendido, ni siquiera haber leído completamente, pero sí haber hojeado intensamente, Wittgenstein afirma, cito, aquello que puede ser dicho claramente. Aquello sobre lo que no es posible hablar, es preferible consignarlo al silencio. En otras palabras, sobre lo indecible, es preferible callar. Ese famoso enigma de Wittgenstein, que se ha prestado para tantas interpretaciones, creo que puede resolverlo Cassandra. La literatura y el arte dicen aquello que el lenguaje lógico llama lo indecible. Arte y literatura empiezan precisamente donde el pensamiento racional y científico calla. La novela da voz al silencio. En esta era de la perplejidad, cuando reinan las paradojas y la incertidumbre, lo indecible parece haber aumentado hasta abarcar el mundo. Sin embargo, la novela, y este es el triunfo de Cassandra, siempre nos dijo que la experiencia de lo indecible constituye el núcleo de nuestro ser. Todos hemos tenido, creo yo, la experiencia de quedarnos sin palabras, justamente cuando las precisábamos para expresar cosas verdaderamente importantes, cuando intentamos expresar el amor o el dolor, la experiencia de la belleza o el abismo de la angustia, solemos decir, no tengo palabras para decirlo. ¿Cómo contarle a mi amigo la extraordinaria belleza que yo veo en mi amada y que él parece no ver? ¿Cómo comunicar a mi amada lo sutil y verdadero que fue aquel sueño de anoche, cuando las palabras diurnas parecen incapaces? Ese quedarnos sin habla ante la belleza o el espanto constituyen nuestro instintivo reconocimiento de haber llegado al límite del lenguaje convencional. Más allá de ese límite comienza lo indecible, el reino de la incertidumbre y la paradoja. Allí también, en esa oscuridad, es donde trabaja la literatura. Allí es donde Cassandra busca las palabras para nombrar sus corazonadas. Escuchemos al silencio, nos dice Cassandra. En él late el oscuro corazón de lo humano. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Franz su lúcida y visionaria conferencia, a Luis Martín Ulloa su exacta y muy documentada presentación y a todos ustedes su amable visita y asistencia esta noche. Buenas noches.